La campaña de la renta es el símbolo por el cual nosotros hemos dejado de ser ciudadanos y somos vasallos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la declaración de la renta no es transparente. No es transparente porque es un formulario de cientos de casillas, de decenas de páginas, con una jerga ininteligible que mucha gente no es capaz la inmensa mayoría de gente no es capaz de hacerlo por sí mismo porque es algo muy complejo. Y entonces eso es una falta de transparencia inadmisible, porque la declaración de la renta es el formulario que formaliza cuánto de nuestros ingresos nos confisca el gobierno. Y entonces nosotros como ciudadanos tenemos derecho a tener la máxima transparencia y a saber exactamente cómo es. Pero lo que ocurre es exactamente lo contrario. Por eso te digo que no somos ciudadanos sino vasallos. No puede ser que nos sentemos a hacer la declaración de la renta a ver cuánto da, porque es tan complejo que es imposible anticipar cuánto te va a dar. Es como una caja negra, como una lotería, a ver lo que te toca, a ver lo que da. Eso es una vergüenza, eso no puede ser así. El formulario, el modelo 100, tendría que tener 2 o 3 páginas, ser muy simple, que tendría que poder ser rellenado por cualquiera que supiera leer y escribir, tener los ingresos, un mínimo exento y un tipo único para todos los demás. Entonces, ahora lo que tenemos es exactamente lo contrario. El segundo punto por el cual nos hace vasallos es porque es un modelo absolutamente indiscreto. El modelo 100 de la agencia tributaria se inmiscuye en el tipo de relación de pareja que tú tienes, si tienes hijos o no, dónde tienes cuentas corrientes, a quién le has hecho donaciones y por cuánto, cómo te ha ido con los fondos de inversión, acciones, si tienes planes de pensiones, un montón de cosas más, si tienes vivienda, si no la tienes, si alquilas, si no alquilas. Digamos, te piden datos que no lo saben ni tu hermano, no lo saben ni tu amigo más íntimo. O sea, es delirante. ¿Y por qué? Porque no somos ciudadanos, somos vasallos. El tercer punto que refuerza esto es que es un modelo absolutamente arbitrario. ¿Por qué, por ejemplo, las pérdidas que tienes con compra-venta de acciones solo se pueden deducir a lo largo de 4 años? ¿Y por qué no 5? ¿Y por qué no 6? ¿Y por qué no 8? ¿Por qué puedes deducir en planes de pensiones 1.500 euros y no 2.000 o 3.000? ¿Por qué si tú compras un coche eléctrico tienes una deducción y si compras un coche de gasolina no? ¿Por qué si tú haces una reforma en tu vivienda, de lo que llaman ellos transición energética, tienes un beneficio fiscal y si haces otro tipo de reparación no? Entonces es una arbitrariedad inadmisible en una democracia, pero te repito, son todas muestras de que este modelo nos hace vasallos y no ciudadanos. Y el ejemplo para mí más contundente de esto, que te muestra el desdén de la clase política hacia el contribuyente, el que les importa 3 pitos sobre cuál es nuestra realidad, es el mínimo del contribuyente, que desde 2015 está congelado en 5.550 euros, lo mismo que el mínimo por cada hijo, están congelados a pesar de que la inflación ha sido más de un 20% desde entonces. Ellos no les importa a la casta política, no les interesa nada, ellos quieren robarte tu dinero. Y ¿por qué? Porque se abusan de él, eso es un abuso de poder, se abusan porque te consideran vasallo, te consideran pagador y votante, y luego todo el resto de tus derechos les importa 3 pitos. Entonces, ojo con tomar esto de la declaración de la renta como una cosa habitual, normal, en absoluto, nada de normal. Esto es un cachetazo, un escupitajo que nos hace el Estado a cada uno de nosotros en nuestra propia cara, porque nos están refregando por la cara que no somos ciudadanos, sino que somos vasallos. Tú puedes decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos con esto? Mira, se pueden hacer un montón de cosas, pero como mínimo, lo mínimo que habría que hacer para que empezar un poco a sentirnos un poquito más ciudadanos y no vasallos de esta casta, tendríamos que, por un lado,
automáticamente el mínimo del contribuyente y el mínimo por hijo se tendría que ajustar automáticamente por el IPC todos los años. Eso no puede ser que quede a merced de lo que diga el político de turno. No, esto tiene que ser un derecho nuestro. Segundo, las pérdidas patrimoniales. No, basta de que haya un límite de 4 años y otros límites para deducirlas. Si tú perdiste en acciones 5.000 euros, 8.000 euros, tú tienes derecho a recuperar, a compensar todas esas pérdidas con futuras ganancias. No como ahora, que puedes recuperar lo que el poder de turno se le antoje. En tercer lugar, volver a poner la deducción por planes de pensiones en 8.000 euros y que esa deducción de 8.000 euros también se ajuste automáticamente por el IPC todos los años. Entonces, cada año que puedas deducir un poco más. Luego, habría que crear lo que en Estados Unidos llaman los IRA, que son los Individual Retirement Accounts, es decir, la cuenta individual de retiro, donde tú puedes invertir en acciones, en bonos, en fondos de inversión, en lo que se te ocurra, gestionar el dinero tú y desgravarte una cantidad por las aportaciones que hagas a esa cuenta, pero todo pensando en la jubilación. Es decir, es como si fuese lo mismo que las aportaciones a planes de pensiones, pero te lo gestionas tú. Y hay un montón de gente que le gustan los mercados financieros, que saben de inversiones y que sin embargo no pueden invertir a largo plazo para su jubilación con una ventaja fiscal. Cosa que al gobierno le conviene, porque dado la situación de déficit y de insostenibilidad que tiene el sistema de pensiones, el gobierno tendría que estar alentando el ahorro privado para la jubilación, porque esa es otra bomba de relojería que está ahí y que algún día puede que reviente. Y el quinto punto que se tendría que modificar como mínimo para que la casta política deje de insultarnos con esta declaración de la renta es que la gente que fallece no haya obligación de presentar su declaración. Quiero decir, hay una persona que muere en enero, en junio del año siguiente, sus familiares, además del dolor de haber sufrido una pérdida, tienen que estar revisando los papeles para presentar una declaración de la renta de una persona que murió. Eso es el abuso estatal llevado al extremo. O sea, tú vas a pagar la renta aunque estés muerto, y si no estás tú, me van a pagar tus hijos o tu mujer o quien sea. Es una aberración, es una forma de insultarte y de escupirte hasta en la tumba. Por lo tanto, te repito, esto de normalizar la declaración de la renta como que es una cuestión normal, que hay que pagar, que no sé qué, en absoluto. Esto es un proceso que te muestra, una ceremonia anual que te demuestra que el poder estatal en España ha llegado demasiado lejos y tenemos que empezar a exigir que cambie, porque ya hemos llegado al punto en que dejamos de ser ciudadanos y somos vasallos. Y si no, dime si las razones que te dije antes no son suficientes para darme la razón.